Hola chicos y chicas de quinto semestre. Vamos a continuar con la parte de las problemáticas públicas o de las problemáticas sociales. Em, Ahorita voy a hacer como un énfasis en la diferencia. La semana pasada y la clase pasada vimos lo de el polígono de Edison, ¿correcto? Sí, Y ya no vimos como que esta introducción a las principales problemáticas sociales. Vamos a ver esto hoy y nos faltaría de ver las exposiciones que ustedes harán, que yo pienso que van a ser muy buenas, y política pública, que lo vamos a ver yo creo que el jueves, ¿va? Mañana no nos vemos el jueves para centrarnos en política pública, ¿de acuerdo? sí, profe. Va. Entonces, vamos a ver de manera muy rápida y muy por encima algunas de las problemáticas sociales que están más estudiadas o más presentes en México. De hecho, esta es la lectura de los principales problemas sociales de México, la visión de los académicos de diferentes disciplinas. Estos son fragmentos de este trabajo. Yo les recomiendo que lean, que lo busquen, está en internet, es gratuito, para que puedan profundizar más, porque uno de los elementos muy interesantes es exactamente la multidisciplinariedad. Por mucho tiempo, en trabajos de todo el mundo, se solía trabajar con puro colega inmediato, es decir, físicos con físicos, químicos con químicos, antropólogos con antropólogos, etcétera. A partir del desarrollo de lo que va a ser el gobierno, la gestión y la política pública, eh, que lo vamos a ver el jueves, pero les puedo adelantar un poco. Una política es una acción por parte del gobierno. El gobierno hace políticas. Puede haber políticas gubernamentales que son como las grandes directrices que van a regir lo que se espera de un gobierno, sus ejes rectores, por ejemplo, en el plan de desarrollo, en lo que se quiere enfocar, políticas gubernamentales. Puede haber políticas nacionales, como por ejemplo fue la cruzada contra el hambre, ¿no? O sea, son macroproyectos por parte, en este caso, del gobierno federal, que buscan coadyuvar en la solución de múltiples problemas, ¿no? Y es también al mismo tiempo una dirección característica de un gobierno, de X gobierno. Luego hay políticas públicas. Las políticas públicas van orientadas a resolver problemas públicos, así como su nombre lo dice, ¿no? O sea, una política pública es una acción gubernamental que busca la resolución de un problema público. Y ya habíamos visto que los problemas sociales, bueno, son problemas dentro de la sociedad y se traspasan a ser públicos cuando los actores que vimos la clase pasada, ¿no? Colocan este problema en la marquesina, ¿no? En la mente, en el colectivo, llaman la atención sobre este, se estudia y pasa a convertirse en un problema público. A partir de esta mezcolanza de problemas, el gobierno se ha caracterizado o se ha dado cuenta por no poder resolver los problemas con un solo experto, es decir, la pobreza no se resuelve solo con economistas, necesita de otras disciplinas, ¿no? La migración no se arregla solo con urbanismos, ¿no? O sea, se necesita hacer una multidisciplinaridad de profesiones. Por eso su licenciatura es una de las mejores en este sentido, porque llevan una gran multiplicidad de materias, una gran adquisición de conocimiento de muchísimas áreas que los va a potencializar el día de mañana en donde sea que ustedes se desempeñen. Esto como antesala. Luego entonces, regresando a lo de la lectura, cobra gran vigencia porque aquí hay economistas, matemáticos, politólogos, que van escribiendo fragmentos sobre estos problemas, ¿no? Yo extraje algunos y los vamos a dialogar, pero valdría la pena que ustedes lo revisaran. Definitivamente, el problema que yo creo que está en la mente de la mayoría de las personas es la pobreza, ¿no? Y dice que la pobreza es definida como una situación que afronta cierta cantidad de miembros de una sociedad cuyas necesidades materiales no están completamente satisfechas. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, que es el Coneval, el 18.8% de la población en México se encuentra en situación de pobreza alimentaria
o extrema, el 26.7% en condiciones de pobreza de capacidades y el 51.3% se clasifica como pobre en términos patrimoniales. Asimismo, en la estadística léxica se encontró pobreza en el 27.13% de los casos, es decir, casi 20% de pobreza extrema y alimentaria en el país y 51.3 personas en condiciones de pobreza por el patrimonio que pueden tener. Uno de los elementos que hay que tener presente al momento de hablar de problemáticas sociales o de problemáticas públicas es el hecho de cómo lo van a medir, es decir, cómo vamos a medir el problema. Recuerden que si algo no se puede medir, luego entonces no se puede evaluar. Yo a ustedes les aplico un examen, les encargo unas tareas, les hago una evaluación de trabajos y establezco los criterios de cómo lo voy a medir. Entregas a tiempo, 2 puntos. Entregas lo que se te pidió, 2 puntos. Entregas en el formato establecido, 2 puntos. Es decir, voy creando parámetros para hacer la medición. Luego entonces, entre comillas, yo podría decir, bueno, un alumno o una alumna de 10 es un alumno responsable, estudioso y que ha adquirido el conocimiento necesario. Uno de 9, bueno, falla en alguno de estos. Uno de 8, falla quizás en 2. Uno de 7, bueno, tiene deficiencias en los 3 y si reprueba quiere decir que no cumple o tiene alta deficiencia en alguna de estas características. Es decir, estoy midiendo su adquisición de conocimiento, su desempeño y a partir de esa medición puedo hacer una evaluación. La clave en todo problema social y público es cómo lo vas a medir. ¿Por qué? Porque durante muchos años la pobreza se midió como ganar menos de $2 al día. Esa era la línea de pobreza, ganar menos de $2 al día. Y había una cantidad de pobres impresionante. De hecho, vamos a aquí una pausa. Dejen ver si me puedo ir a Banco Mundial. Creo que este indicador sigue vigente. Data. Espérenme, pero lo voy a jalar acá. No lo estaban viendo, ¿verdad? Aquí. Espérenme, bajarle el zoom. Por indicador. Economía. Ahorro neto, ayuda, cargos, crecimiento, deuda, donaciones, formación bruta, inflación, recaudación total de reservas, transferencias totales, servicios, deuda, saldo corriente, PIB, inflación, industria, gasto, crecimiento no era aquí, espérenme. Financiero, pobreza, aquí está. Brecha de pobreza de 1. Este me interesa, 90 por día. Participación. Tasa de incidencia de la pobreza. A ver si también podrá ser. Tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de año de pobreza nacional. Este podría ser. Anualizada en el consumo de medio ingreso per cápita. No. Población no. Participación no, ingreso no, Gini no. A ver, vamos a ver estos de aquí. Estadística y gobierno, los datos para los canales de ingreso alto provienen de los estudios. Brecha de pobreza de 1.90 por día. Esta es la otra. A ver. 3.20 por día. Ok, vamos a usar estas dos. Aquí vamos a poner a México. Vamos a homologarlo con Argentina y con Chile, solo para darnos una idea, ¿no? Entonces acá vamos a poner México, me equivoqué. México, Argentina y Chile. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir la pobreza a $3 al día, ¿no?
vámonos a donde haya registro de ambos. Yo creo que es 2010, 2009, 2011, 2012. Bueno, vamos a agarrar aquí. Por ejemplo, 2011 Chile sería 0.8%, ¿no? O sea, que ganan menos de esto al día, ¿no? Y en México, 2010, 4.3. Y en Argentina, Argentina no tenemos. México, Chile, Argentina, 1.1. Y si nos vamos a este indicador de acá, aquí entonces sería 1.2. Argentina sería 0.4 y Chile 0.2. ¿Qué quiero ver? Que si la pobreza es ganar menos de 3.20, ¿no? Tenemos un indicador que es alto, ¿no? O sea, por ejemplo, 2000 Chile era 0.8, 1.1 Argentina, México 3.7. Pero si la pobreza ahora fuera 1.90 por día, entonces baja, ¿no? De 3.7 tenemos, por ejemplo, 1.2, ¿no? O 1.6 de 3, de 8 a 4 y igual de 6 a 2, ¿no? Esto es obvio, o sea, personas que ganan, por ejemplo, 10 pesos, pues todas estas, ¿no? Y eso sería pobre. Pero si de repente decimos que los que ganan 9, que los que ganan 8 y que los que ganan 7 ya no son pobres, pues se reduce, ¿no? El indicador. Y si decimos que son pobres los que ganan menos de 5, pues reducimos aún más el indicador. Y esto no quiere decir que realmente dejen de ser pobres. O sea, solo cambiamos la forma en la que medíamos la pobreza. Y esta es una de muchas formas de medirlo. Hay otra por acceso, ¿no? Acceso a servicios, a educación. La tradicional es por ingreso. También puede ser por donde viven. Entonces, tengan presente que la estadística es muy engañosa. Yo tuve un maestro en la maestría que decía que en el mundo hay mentiras chiquitas, ¿no? Hay mentiras más grandes y luego está la estadística, ¿no? Y es verdad, la estadística es muy manipulable, depende de la ética de quien la esté haciendo. Nosotros podríamos construir un indicador para acabar con la pobreza en México, ¿no? Y la acabaríamos, o sea, estadísticamente hablando no habría pobres, pero la realidad sería como muy diferente. Hay que tener cuidado con las estadísticas, no solo saberlas interpretar, es importante saber cómo se construyen. El siguiente, que es uno que yo creo que les puede afectar o preocupar más a chicos en su edad, a chicas en su edad, es el desempleo. Es uno de los temas más preocupantes en los últimos años, que ha sido el creciente desempleo, no solo en economías emergentes, sino también en países clasificados como desarrollo o desarrollados. El desempleo se define como aquella situación cuando miembros de la fuerza de trabajo desean laborar, pero no pueden obtener el trabajo, ¿no? Cabe aclarar que por fuerza de trabajo se entiende la población económicamente activa. De acuerdo con cifras del INEGI, para mayo de 2003, habría que actualizar este dato un poco más, a nivel nacional se ubica en 4.9, mientras que la tasa de ocupación en el sector informal es del 28.7. En relación con las entrevistas, el 12.40 de los testimonios se ubica en esta condición. ¿Por qué el empleo informal es tan peligroso? Porque, uno, no te garantiza ni respeta ningún derecho laboral, es decir, son jornadas mucho más extenuantes, no tienes derechos de salud, tú no tienes un jefe, por lo tanto no hay un responsable que te esté dando o proveyendo para tu afore o alguna otra prestación, no tienes días de descanso, no hay aguinaldo, no hay sistema de jubilación de pensiones, que ya casi no hay ninguno, pero en el informal menos. Aparte, la mayoría, por no decir que toda la economía informal, no declara impuestos. Entonces ahí estás perdiendo una gran fuente de ingresos, públicos, pero al mismo tiempo estás colocando en peligro a muchos trabajadores. Forma parte de las lógicas del mercado. Mañana les preciso un poco, el jueves les preciso un poco, hay un autor que se llama Cohen. Cohen menciona 5 rupturas esenciales en la conformación de la industrialización
con el modelo de empleo tradicional, ¿no? Que es este modelo que te otorgaba buenas pensiones, buenas prestaciones, ¿no? Que a partir del ingreso de tu empleo te alcanzaba para todo. Esto ya no existe, se rompió. Y lo pueden ver hoy en día, por ejemplo, en Aurrera hay, en Sams, en Aurrera, en muchos otros negocios, están implementando unas cajas donde tú te cobras solo, ¿no? O sea, donde ya no necesitas el cajero para que te atienda. El banco que ustedes quieran, ya tiene las estas como practicajas o cajas multifuncionales, dependiendo cómo la quieran llamar por banco, en donde haces depósitos, transferencias, o sea, ahí básicamente haces todo. Y a través de las aplicaciones de los teléfonos de los bancos, haces contrataciones, préstamos, sacas tarjetas, o sea, cada vez hay puestos que van desapareciendo. Los administrativos en el banco, los cajeros en el banco, los cajeros en estos super tiendas departamentales. No es que vayan a desaparecer de la noche a la mañana, pero empiezan a desaparecer. O sea, esto de cobrarte a ti mismo, de usar moneda no física, va a empezar a desaparecer muchos empleos. Y esto ya ha sucedido. Por ejemplo, las personas que prendían los faroles, los faroleros, ya no existen. O sea, ya no hay, porque ya no hay faroles en la calle, todo es electricidad, todo es eléctrico ahora, ¿no? La mayoría. Y si los hay, bueno, son en comunidades todavía muy marginadas o muy al límite, perdón, del desarrollo. Otro empleo puede ser los sujetos de pruebas automotrices, ¿no? De choques, o sea, antes eran personas y pobrecitos trenaban muy mal y ahora son muñecos, ¿no? Otro ejemplo podría ser toda esta parte que tiene que ver con los ductos de agua y de cañerías. Antes eran supervisados a mano, hoy la mayoría son a través de sensores eléctricos. ¿Qué otra cosa que ha cambiado que sea más reciente? A lo mejor han visto que ahora hay menos afiladores de cuchillos, menos reparadores de ollas y sartenes. Y antes era muy común, pregúntenle a sus mamás, a sus abuelitas que iban pasando y tocando su silbato. A lo mejor ustedes de más chicos todavía lo recordarán. Entonces, hay muchos empleos que la propia tecnología y las lógicas del mercado actual van a desaparecer. Entonces, hay que tener cuidado con eso y darse cuenta de que el desempleo es una problemática muy grave. Se nutre en esencia de que cada vez necesitamos menos mano de obra y cada vez hay más mano de obra disponible. Entonces, esto en lo personal es uno de esos elementos que yo uso o que yo suelo mencionar cuando digo que no todos deberían de trabajar. O sea, no es posible que con la tecnología que tenemos, que con la capacidad productiva que tengamos, pensemos que todos tienen que trabajar para obtener un ingreso. O sea, deberían de existir otras formas de adquirir los mínimos de bienestar y el ingreso, porque ya el mercado no puede darle trabajo a todos. Otro es, si quiere alguien comentar algo sobre alguno, me dice, si no, nos seguimos. Otro es la desigualdad, ¿no? Y dice que en términos económicos, un indicador de crecimiento es el PIB per cápita o PIB por habitante, que para México se ubica más o menos alrededor de $10,000 anuales. O sea, técnicamente hablando, si este indicador fuera como 100% real, que no lo es, a cada uno de ustedes les tocarían $10,000 al año, que estamos hablando que serían como no, ¿cuántos son $10,000? Ay, espérenme. 10,000 dólares a pesos. Se me fue la cabeza ahorita. Ah, sí. Que serían como 203,000 pesos, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ganan 203,000 pesos al año, ¿no? ¿Cuántos de sus papás ganan 203,000 pesos al año? Algunos sí, ¿no? Yo pensaría que la mayoría, pero muchos no. Y ahí viene la desigualdad, ¿no? Esta cifra no implica que los ingresos nacionales se repartan de manera equitativa entre todos los habitantes. Para 2012 el índice de Gini en México era de 0.43 y ya que estamos aquí en el Banco Mundial y lo vi de, oh cielos, pobreza, y lo vi de rápido, aquí está el índice de Gini, ¿no? Y podemos ver cómo se ha comportado en México. Esto creo que ya se los enseñaron a calcular y si no lo van a ver el siguiente semestre, no se preocupen. Entonces vemos que
ha disminuido, pero estamos en 45.4, ¿no? O sea, veníamos de 46, o sea, llegamos a tener allá del 96 en plena era del PRI, un 53, ¿no? Bajamos a 51, subimos a 52, bajamos, subimos, pero nos mantenemos muy aquí. Si buscamos sociedades que son un poco más equitativas, tendríamos que mirar a los nórdicos. Finlandia, por ejemplo. Sí, es una vergüenza esto. Noruega, ¿no? Y veríamos que ellos tienen uno de 27.3 y de 27.3, 27.6. Me pregunto cuál será el país más igualitario. ¿Alguien quiere probar alguno? Que me diga y lo escribimos. Dinamarca. A ver, Dinamarca. A ver, vamos a borrar este y este y vamos comparando el que 28.2. Sí, más o menos. Otro. Finlandia. Ya lo había puesto, está igual de 27 y tantos. Otro. Tailandia. A ver, vamos a Tailandia, creo que dijeron, y luego Canadá, ¿no? Tailandia. Oh, wow, Tailandia está muy bajo. Ah, bueno, no tanto. 34.9, pero más bajo que México, es increíble, no puedo creer. Canadá. Canadá es interesante. A ver, Canadá. Tailandia también, ¿no? Pero 33.3, ¿no? O sea, es más elevado que los nórdicos, pero muchísimo menos que México. Otro, ¿quieran probar? Ahí ya se me fue el nombre. Suiza. Ah, Suiza, bien. A ver ese. ¿Está como Suiza? Sí. No, miren, no es tan igual. Claro, pero a ver, aquí habría que ver algo interesante. Vamos a borrar esto. Me interesa esta. Pip. Pero... Pip. Pero México. Pip, México, línea. Y Suiza. Este está bonito porque es la parte de los indicadores. O sea, ay, ganamos más nosotros, qué interesante. En Suiza se repartirían 752.000. Debe de haber per cápita. A ver, déjenme buscar. Ingreso bruto, ingreso nacional bruto per cápita. No, este no. Debe de haber. A ver, es PIB per cápita. En unidades nacionales. A precios actuales. Ajá, sí, claro, este es el verdadero. No es lo mismo repartirse en un 45.4 de desigualdad, ¿no? En México, el equivalente a 8.346 por persona, ¿no? Que en Suiza, que es a 87.000 por persona, ¿no? Ah, no, perdón, me equivoqué. 87.000, sí, 87.000, que 8.000, ¿no? Entonces, si aquí habíamos visto que $100,000 era equivalente a 203.000, ¿cuántos son 87.000? ¿Cuánto era? 87, no. Este no era. Este no era. $87.000. Con esta estadística, $87.000 le tocaría 1.768.000 pesos al año a cada persona en Suiza. Claro, habrá quien gane más y habrá quien gane menos, pero con un índice de Gini tan bajo como 33, que no es tan bajo realmente, pero es bajo, pues ¿cuál será la diferencia? Que a ti te tocan 500.000 y al otro 2 millones, ¿no? Pero vamos de acuerdo que es totalmente diferente a México. Sigamos con el índice de Gini. ¿Qué otro país quisieran ver? Ya recordé, Turquía. Interesante, no tengo ni la menor idea de cómo esté. Más abajo, pero no por mucho. 41.9. Somos similares. Fíjense que Turquía es un buen país para comparar México con este indicador. A ver, ya que estamos en esto,
Digo, entonces, al final de cuentas es problemática social, ¿no? Vamos a ver población total. México y Turquía. Claro, solo que bueno, sí estamos medianamente cercas. Turquía también es un país bastante poblado, 84 millones al 2020, nosotros casi 130 millones. ¿Otro que quieran ver? ¿Tengan curiosidad? Belo- Bielorrusia, ¿cómo se dice? Bielorrusia. Déjenme ver si lo sé escribir. Es que Bielorrusia, déjenme lo busco acá en inglés. Bielorrusia. Y dejen ver si lo encuentro aquí. No, aquí no era. Aquí. No. Espérenme. Traductor del español al inglés. Belarus. ¿Puede ser Corea igual? Ahorita lo revisamos. Ay, Bielorrusia tiene 25.3. Muy bueno. Pero ¿qué población tiene Bielorrusia? Debe ser muy pequeña, ¿no? Sí. 9 millones. No, pues no. Ni Ciudad de México creo que tiene tan pocos habitantes. A ver, veamos Corea. Ay, siempre se me olvida cuál es cuál. Vamos a poner las dos. Corea 2016 y la otra no está. A ver, quito Bielorrusia. Del otro no hay datos. Pues esta debe ser Corea del Sur, 31, es bajo. ¿Algún otro? Pero igual, Corea, ¿qué población tiene Corea? No está tan bajo, 51 millones. Ay, wow. Aquí habrá un indicador de densidad poblacional. A ver. No, pero. Espérame. Profe, ¿ya existe algún indicador que calcule cuánto gana un mexicano promedio de salario mensual? Sí, ahorita lo buscamos. Sí, debe de haber. Espérame. Quiero buscar. ¿Qué dije que iba a buscar? Densidad. Densidad poblacional. Aquí se van a dar. Bueno, nos vamos a dar un muy buen golpe de realidad. México, Corea. Sí, tenía que ser. Miren. En población total, técnicamente tenemos 128 millones de habitantes, nosotros, y Corea 51 millones. Pero en densidad poblacional es un cálculo del total de población por kilómetros cuadrados del país y te da el indicador, ¿no? O sea, así lo sacas, población entre territorio. Y vean, Corea tiene, a ver, por kilómetro, en Corea hay 530 personas por kilómetro cuadrado, en promedio. Y en México hay 66. Esto responde a la lógica pues, de que Corea es un micropedacito de territorio, entre comillas, donde la población está como muy densa, ¿no? O sea, a diferencia de aquí de México, por ejemplo, que pueden ver, o sea, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? No voy a profundizar, o sea, que hay áreas donde no encuentras casi nada, ¿no? O sea, bastante... Miren, es interesante ¿esto qué será? Es una mina. Miren, eso nunca lo había visto. Abarrotes Doña Azul. ¿Dónde está esto? Le pegué por casualidad. Zacatecas. Bueno, exceptuando ese hallazgo casual, ¿no? Si nos vamos a Corea del Sur, seguramente vamos a ver, pues no, también hay ciertas áreas de dispersión, pero sí, definitivamente todo esto son ciudades, pienso yo, ¿no? Bueno, granjas. Y todas estas vertientes donde lo verde no es tan verde, es población, ¿no? Pueden ustedes jugar. Pero sí tiene que... A ver, vamos a ver rápido, solo por curiosidad. Voy aquí en Street View.
¿Dónde habrá un Street View? Acá abajo. A ver. Esto está poco denso, ¿no? Sí. Definitivo. Pero, a ver, ¿dónde está? Bueno, es que Seúl va a estar hasta... Pero algo, a ver, geografía. Esta es otra ciudad que igual es muy densa. Sí. A ver, esperemos que no nos salga nada raro. Ay, siempre latino a salir en un lugar que... Ah, no manches. Es niebla. Pensé que era contaminación. Ok. Le cortaron los pies. Sí, pero supongo que íbamos a ver muchos rascacielos por todos lados. ¿A qué voy con el concepto de densidad? No crean que estoy jugando por jugar. Lo que quiero es una buena vista. Esperen. Por ejemplo, es bonito, Corea del Sur. Ya sé por qué a su compañera le gusta. No es lo mismo pensar en los problemas que tiene una población de 130 millones de habitantes versus una población de 50, una población de 9. Técnicamente hablando, poblaciones más grandes te dan más problemas. Pero no es lo único que hay que tener en cuenta. El concepto de densidad urbana, o de densidad poblacional, mejor dicho, es de lo mejorcito que existe para realmente contrastar poblaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucha población, pero en un territorio que es muy extenso, no van a presentar tantos problemas como una población pequeña, pero en un espacio muy pequeño, con mayor densidad. Ahí sí vas a presentar más población. Ejemplo perfecto es la pandemia. Las ciudades, los municipios y los estados con más población, con más densidad poblacional, eran los que no salían de rojo. Chiapas y todo esto que tienen una densidad poblacional más baja fueron los primeros en ponerse en verde. Vamos a ver si existe este indicador rápido. Densidad poblacional por estado en México. Miren, perfecto. De INEGI, a la primera. Ver tabla. Supongo que... no está... No la puedo... sí la puedo ordenar. Vean, Baja California, Chihuahua, Durango, Campeche, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, ¿no? Son los menos densos. Fíjense, Chiapas Chiapas pensé que era menos denso y no. Pero, pues definitivamente los de acá arriba, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Puebla e Hidalgo, ¿qué podían salir de rojo? Pues es por esto, la población está muy concentrada en áreas territoriales no tan grandes. Entonces, problemas de salud, vale la pena preverlos con densidad poblacional. Problemas de comunicación y transporte con densidad poblacional. Problemas de control aduanero, extensión territorial. Problemas de planificación familiar, población total. O sea, es decir, cada problemática tiene un indicador que le es idóneo en ciertas condiciones. Yo recomiendo siempre trabajar más per cápitas y densidades que los indicadores fijos. Por ejemplo, PIB anual, ¿no? O sea, es mejor PIB per cápita, te da un ejemplo más real de las condiciones. Porque el PIB de México es alto, pero al distribuirse entre tantas personas termina siendo muy bajo. El gasto gubernamental en México es alto comparado con el mundo, pero el mismo punto, repartido entre tantas personas, lo convierte en un gasto muy bajo. No es lo mismo el 15% que Corea del Sur le mete a la educación que el 5% que mete Estados Unidos a la educación. El 5% en números reales es más que lo que mete Corea, ¿no? Entonces, hay que saber jugar con estas cifras, ¿no? Por ejemplo, en los informes de gobierno y en la política, no sé, es como lecciones extras, se las regalo. Cuando algo es negativo, casi siempre va en porcentajes. Y cuando algo es positivo, casi siempre va en millones. Por ejemplo, se invirtió 800 millones en la construcción del puente, ¿no?
Ah, pues 800 millones es un buen, ¿no? Le invertiste un buen. Se invirtió 80 millones en educación. Pues para gente mortal como nosotros, que nunca ha tenido 80 millones en su cuenta, pues es muchísimo dinero. Y luego te dicen, ay, se incrementó el salario de los diputados en 1.5%. Y tú dices, ay, qué diputados tan honrados. Nada más aumentaron el 1.5%. Haz el switch. 1.5% de los salarios equivale a 250 millones. Y esos 80 millones en educación equivalen solo al 0.08. Entonces, me explico, la política juega mucho con estos discursos. Cuando algo es positivo, lo dicen en millones. Cuando algo es negativo, lo dicen en porcentaje. ¿No? Va a haber un incremento del 3.2%. ¿Por qué? Porque la percepción es que es bajo, cuando en realidad puede ser muy alto. Entonces, tengan cuidado con esa presentación de la información. ¿Alguna otra ciudad? Y ya seguimos con lo que sigue. Por ahí creo que quedó una pendiente. ¿Cuál era? Yo les coloco alguno, por ejemplo, Francia, sería interesante, que es Europa. Francia, 32. A ver, Alemania. Australia. Va, ahorita la ponemos. Alemania. En Inglaterra. Alemania 31. Australia. Ay, Australia está más alto, no lo pensaría. 34, no está tan alto, pero sí. Inglaterra. No sé si Inglaterra está solo, no. Tiene que estar como Gran Bretaña. Ay, entonces tiene que estar en inglés y es British. Ay, Great. Ay, no puede ser. ¿Cómo se escribe Inglaterra en inglés? Se me fue. NGLAND. Sí, es que también puede estar como United Kingdom. Gracias, compañera. A ver, United Kingdom. No, no puede ser. No lo encuentro. A ver, quito este. No. Puede estar como England. No puede ser. A ver, país. ¿Cómo estás? India. Irlanda. No está. Como U. No está. Yemen, Zimbabue, no. Con R. Ah, Reino Unido sí está. ¿Por qué no me salió en...? Pero estábamos viendo Jimmy Reina. Ay, no lo vi. Lo de haber escrito mal. Una disculpa. Reino Unido y México. 35. Es un más alto, ¿eh? Es más alto. Bueno, vamos a seguir con otro. Estuvo bueno ese viajecito. Vamos a trabajar de aquí a las 5 y... ¿Cuántos me faltan? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, sí, un poquito más. Vamos a echarnos una más. Y dejamos 5 y 5. Marginación. La situación de quien ocupa una posición situada en los puntos externos y lejanos, ya sea de un sistema social o de varios sistemas de la misma sociedad, o bien en una posición ubicada fuera de un determinado sistema de referencia, pero en contacto con él, queda así excluido tanto de participar en las decisiones que gobiernan el sistema en distintos niveles y que en general se toman en posiciones centrales, como el disfrute de recursos, de las garantías, de los privilegios que el sistema asegura a la mayor parte de sus miembros, aún teniendo, en este caso el individuo marginal, análogo derecho formal o sustancial o ambos desde el punto de vista de los valores que orientan el sistema. ¿Y qué quiso decir todo esto? Maps va a ser perfecto para esto. Por ejemplo, vámonos a nuestro querido país de regreso y vámonos a las grandes ciudades. Por ejemplo, Pachuca.
Si nosotros nos colocáramos así en el centro geográfico, ¿no?, de Pachuca, que sería más o menos por aquí. La tiene el Guzmán Mayer. Bueno, veríamos, ¿no?, cierto nivel de vida, ciertos servicios, cuando estos abrían, ¿no? Aquí está Milán, no sé si todavía exista. Vamos a ver ciertos, tan solo desde las fachadas, volteate esto, se puede apreciar, digamos, cierto nivel económico, servicios como alumbrado público, ¿no? Aquí todavía había parquímetros, ¿no? Y desde la vista aérea, en el centro, vamos a empezar a ver esta gran densidad, por ejemplo, de, yo creo que ese nivel, de tiendas, de bares, de restaurantes. Pero en la medida que nos salgamos del centro histórico y nos vamos, por ejemplo, a esta parte de el Cerezo, ¿no?, que ya no es Pachuca, pero está más a la periferia, vamos a ver otra serie de condiciones, ¿no? El cambio es muy drástico, muy rápido, y estamos, entre comillas, cerca de Pachuca, y esto es a lo que se refiere. Esta gente de aquí, realmente muchos estudian acá, trabajan acá, hacen su vida acá y terminan viviendo acá, pero están privados de muchas cosas, de los servicios de acá, de la toma de decisiones de acá. De hecho, si se dan cuenta, tienen, entre comillas, menos tienda, menos, entre comillas, porque sí hay, menos restaurantes, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a estas partes de aquí, ¿no?, lo mismo, de las periferias de lo que ya sería Pachuca. O sea, hijo, esta se le ve el patio con el carrito. Miren, si llegó hasta aquí el carrito. O sea, veríamos otras condiciones. No hay ni banquetas, ¿no? O sea, nótese, los cableados, sí hay luz, no, digamos, no está tan mal, pero empezaremos a ver condiciones como techos de lámina, ¿no?, terrenos baldíos, etcétera. Esto va a pasar, y también pasa en otros lugares, por ejemplo en Mineral del Monte. Si nos vamos a la parte que es un poco más céntrica, ¿no?, que en este caso sería por aquí. Siempre la tiene para salir en la calle que no quiero. Espérenme. Pues vemos, ¿no?, igual, densidad de servicios, densidad de productos. Aquí muchos de los servicios van ocultos, van por el suelo. Vemos cámaras, vigilancia, ¿no? O sea, esta parte yo creo que la mayoría la conocen del Real. Pero te sales tantito de esa calle del Real, ¿no?, y te vas, por ejemplo, a otras zonas. Vamos a ver por acá. Está bonita, ¿no? Lo están construyendo apenas. Y vas a empezar a ver condiciones similares. Otra vez vuelven techos de lámina, ¿no? Por ahí se veía. Terrenos abandonados. Y se empieza a notar un poco más. Quizás de este lado no tanto. Podemos buscarle más por... ¿Dónde está? Museo. ¿Dónde estaría la entrada? A ver, por aquí. Un camión gigante. Sí, esta ya sé cuál es. Esta es la carretera. No, esta no. Por aquí. Igual, no hay banquetas, ¿no? Nótese, y es una calle. Aquí los servicios ya van por afuera, ¿no? Más láminas. O sea, aquí, sobre todo aquí abajo, ¿no? Aquí vemos algunos otros techos. O sea, es decir, empezaríamos a ver cómo van quedando más restringidos de la cotidiana del centro. Pasa lo mismo, por ejemplo, vámonos a Tulancingo. Tulancingo es más ordenado que Pachuca, pero bueno, responde a su lógica histórica. ¿Dónde está el centro? ¿Alguien sabe de Tulancingo? Me fui mucho, ¿no? Perdón. Sí. Aquí, Catedral Metropolitana. Y lo mismo, ¿no? Veríamos tanto más densidad, tanto de servicios como... Qué raro es Tulancingo, por Dios. Como de infraestructura, banquetas, ¿no? O sea, esas es como las cosas que también tenemos que ver. Ahí se está alejando del centro, profe. Ajá. Lado, Lado, sí. ajá. Derecho. Gracias. Tulancingo casi nunca he ido, O sea, he ido un par de veces.
Yo creo que me traumó el manejar por Tulancingo porque antes tenían un sentido bien raro. Pero, ¿no? Aprovechando que no lo conozco, estoy seguro de que si nos vamos a las periferias, vamos a encontrar elementos muy similares. ¿No? Aquí se ve bien. Más o menos. Entonces esta no está tan mal. Está bonito, de hecho, aquí, ¿no? Vivir cerca de... No sé qué cerro sea ese. Pero nótese que ya muchas de estas casas no tienen como que la fachada terminada, ¿no? A esto se le llama obra... A ver... Déjenme acuerdo de mis clases de arquitectura que nunca tomé. Obra negra no es... Si no me equivoco, a esto se le llama obra gris. A este nivel de construcción. Porque obra negra es que no tenga puertas, ventanas y no estén todos los servicios. Y cuando ya están los servicios pero falta el aplanado, creo que se les llama obras grises. Creo, no sé. Ahí si tuviéramos algún ingeniero o arquitecto estaría chido. O sea, pero creo que sí se notó el cambio, ¿no? En algunas condiciones de vida, tanto en el centro como en las periferias. Y sobre todo las densidades, ¿no? Volvemos al punto, o sea, sí hay servicios, ¿no? Mientras más nos acerquemos, entre comillas, hay más. Pero la parte más céntrica tendría que darnos hasta cajeros, ¿no? Y otras opciones diferentes y otro estilo de tiendas. Es inevitable... ¿Qué es esto rojo de acá? ¿Es otra mina? ¿Alguien de Tulancingo? ¿De Tezontle? Sí, parece que sí. Es que luego es muy interesante andar por maps. Es inevitable la marginación, sí, con buenos ordenamientos territoriales y buenos ordenamientos urbanos. La idea es que si vamos a crecer, no crezcamos a lo menso, ¿no? O sea, haya un sentido, haya normas, haya ciertos mínimos o garantías de desarrollo, ¿no? O sea, otra cosa que quizás no mencioné, o sea, pero por ejemplo los parques, ¿no? O sea, a ojo así como de buen cubero de vista de águila, pues aquí tenemos uno que no estoy seguro que sea como parque, pero se ve medio verde y no lo era, ¿no? Entonces, en cambio, en la parte donde estaba la catedral y todo esto, pues sí se ve, ¿no? O sea, este es un megaparque, este es una cancha, más árboles. Aquí no tanto, pero con otro zoom quizás sí. ¿No? Un poquito más verde, ¿no? Otro parque, otra área verde. Lo mismo pasará en Pachuca, por ejemplo. Hacia el centro vamos a ver... Ay, el centro. Este es el parque... no, este es el de Plaza Juárez, el Parque Hidalgo, el Pasteur, ¿no? Complejos deportivos, pero se les ven así pequeñas manchas verdes, ¿no? Por ahí por la vida. Esto es lo de la escuela. Esta escuela tiene muchos árboles, ¿eh? No me hubiera dado cuenta de no ser que lo vi por maps. Y si nos vamos más hacia acá, vamos a empezar como a no ver tanto que diga parques, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cancha es muy famosa en esta zona, el Popolo. O sea, esta es la cancha, ¿no? Nótese la diferencia con el Pasteur, ¿no? Por ejemplo. Que no solo tiene la cancha, ¿no? O sea, tiene otra cancha de fútbol acá atrás y el parque, ¿no? Entonces, es también esa privación de servicios. Y ni se diga, a ver, sería interesante poner aquí, por ejemplo, déjenme ver desde el menú. No, pero ¿cómo es esta parte de aquí? Ok, a ver. Ese quiero algo como cultural, pero no sé cómo. Teatros, por ejemplo. Es que teatros va a haber pocos. Bueno, o sea, nótense dónde hay, ¿no? O sea, la parte céntrica hay más puntos que se asemejan. Acá por acá hay uno. Y del resto, hacia las periferias,
no hay, ¿no? O no hay tantos como. Podemos cambiarnos a Tulancingo y que nos actualice, y lo mismo, ¿no? O sea, la parte un poco más céntrica tiene, las otras partes no tienen, ¿no? Es por poner solo un ejemplo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, hospital, lo mismo, o sea, están concentrados en una zona y hacia las periferias no hay. Y si nos regresamos a Pachuca, le va a pasar exactamente lo mismo. Dejen que se actualice. Están como en un buffer, ¿no? Ahí, quizás. Que me salgan más. Ahí. Aquí hay varios igual, creo. Bueno, hay varios aquí en el centro, ¿no? Concentrados aquí en zonas muy específicas. Y de ahí hacia las periferias empezaríamos a ver que no hay, ¿no? Y esto puede pasar, yo creo que en cualquier lugar, ¿no? O sea, vamos, por ejemplo, a Oaxaca. Y lo mismo, la parte entre comillas más céntrica o sobre las principales hay, y en las periferias no vamos a encontrar tanto, ¿no? Nos podemos ir. ¿Cuál es la sierra que atraviesa Oaxaca, profe? Ay, no sé. No sé. No sé, compañera, no soy tan buen geógrafo en esto. Habría que preguntarle. ¿Saben quién sí podría saber? Ay, El profe Genaro, ¿verdad? no sé. ¿Genaro qué era? Geografía. Pues sí, Genaro. No, pero se me fue. Era una maestra, se me fue su nombre. Ay, perdón. Trabaja mucho con pueblos indígenas y mujeres. Silvia Mendoza. Sí, gracias, Silvia. Silvia podría conocer un poquito hacia acá, quizás. Pero no me la sé. Para terminar mi ejemplo, ¿no? Quería llegar a Quintana Roo, a Cancún, ¿no? Entonces, Cancún va a ser bien interesante. La parte más turística, vamos a encontrar un buen por de hoteles, pues si el pescado te cayó mal, ¿no? Y hacia las periferias, ¿no? Y hacia las otras comunidades, ¿no? O sea, aquí no tienen, ¿qué tienen aquí? Un centro de salud nada más. Eso forma parte, más o menos, de la marginación. Vamos a dejarlo hasta aquí, salvo que tengan alguna pregunta o comentario. Ahorita la puedo responder. Déjenme alzar algo que se me cayó, pero los escucho. ¿Comentarios, preguntas? Esta estructura cambia con Ciudad de México, ¿no? Perdón, lluvia, otra vez. ¿Cuál? No sientes que hay mucho ruido. Que si esta estructura cambia con Ciudad de México. ¿De la marginación? Sí, es que bueno, en algunas partes, o bueno, yo lo he visto que sí hay como concentración en varios lados y no solamente en el centro. O sea, sí hay marginación en ciertos espacios, pero Lo que pasa es que Ciudad de México habría que analizarlo como nodos poblacionales. Es decir, por la alta densidad poblacional, o sea, usted puede ver, por ejemplo, tan solo desde este nivel, un buen de que me van a salir. Pero si yo me voy acercando, por ejemplo, a las zonas donde no se me marcan, me van a ir saliendo. Bueno, aquí no tanto, ahí están. Pero, o sea, hay que medir las densidades una vez más. O sea, por ejemplo, si tú vives aquí, ya la hiciste, tienes varios cerca, pero porque responde a la lógica de estar cerca de la línea del metro. Pero si te vas alejando de las líneas del metro, por ejemplo, hasta por acá, quizás vas a encontrar menos hospitales o no son hospitales, son clínicas dentales, etcétera. Entonces, algo que tiene Ciudad de México, espero que no salgamos en un barrio muy feo, es que sus cuadras son enormes, ¿no? O sea, no todas, pero ahí va una chava corriendo. La perdí, voy por allá. Está chistosa.
Em, y te vas a topar todos los escenarios, ¿no? Entonces, o sea, no es lo mismo recorrer todo esto hasta encontrarte, esto en un tianguis, ¿no? Cosas, o un hospital, ¿no? Una clínica, a que te vayas sobre la línea del metro, que era esta, y vas a ver que o sea, hay muchos servicios diferenciados, ¿no? O sea, y seguimos en un lugar que no tiene al interior de Ciudad de México un nivel tan alto. Em, y te vas a empezar a encontrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una unidad médica, pero ¿qué es? Esto es un sanatorio. Urgencias, hospitalizaciones 24 horas. O sea, pero este sí es un hospital chiquito, pero lo es, ¿no? Tal vez al interior te encuentres una clínica dental, pero aún así tiene el contraste de que, por ejemplo, o sea, aquí está esta megaplaza, ¿no? En una zona no tan rica, pero te vas a otras zonas eh, de por aquí mismo y es similar, pero va a cambiar el contraste urbano, ¿no? O sea, los servicios, o sea, a simple vista, a simple ojo, lo que te topas, sí cambia. Entonces, claro, Ciudad de México es un mega monstruo, ¿no? Pero al interior de esa ciudad vas a encontrar puntos eh, donde se va a hacer notoria la marginación. Por ejemplo, esta es la Alameda, ¿no? Bellas Artes. El Zócalo. Hay una calle aquí que... Déjenme quitar esto de aquí para ver todo. Hay una calle aquí que le dicen... Creo que es esta. Déjenme me meto, pero... ¿Dónde está el Zócalo? Espérenme. Espérenme, que me desubico feo. ¿Es esto? Aquí. Ok, esta es la catedral, entonces para acá. Por ejemplo, esta calle van a encontrar muchas cosas. Creo que esta es la de trajes de novia. Ah, porque no sé si sabían eso, que en el centro de México hay calles que están como especializadas y se agrupan un buen de negocios del mismo estilo. No, se me hace que no era esta. No se maren, ¿eh? A ver, espérame. No, esta no la ubico bien. La que sí ubico bien es la de deportes, espérenme. Esa está... ¿Cuál es Madero? Esa tiene que ser aquí. A ver. Pero no, espérenme. No. Espérenme. Le sé llegar desde acá. Aquí. Ay, no me digas que esta no tiene Street View. Ah, sí, aquí está. Esta es de zapatos. Y esta que está acá, esta es de deportes. Entonces, por ejemplo, le empiezas a recorrer y aquí hay algunos productos de deportes que te vas a topar. Otros de deportes, ¿no? Y van como que de deportes un poco más, digamos, generales, ¿no? Históricos, de ahí, hasta que te empiezas a topar otras estilos de tiendas como por ejemplo Marti. De hecho, la tienda oficial del Real Madrid ahora está aquí en este espacio, donde dice Columbia. Es algo que se nos ha actualizado, ¿no? Y te empiezas a meter y te vas a topar otros, ¿no? Más o menos. Pero llega un punto en el que te vas a topar. Aquí hay un Marti, ¿no? Pero es un Marti más grande. Y hay un punto. Este reloj está bonito. Ahí luego, cuando puedan verlo, lo ven. Aquí sale Sauna Next Store. Y ya me perdí, creo. Bueno, en toda esta calle encuentras mucho sobre deportes. Pero a lo que voy es, a medida que te acercas al centro,
te vas a ir topando otro estilo de marcas, ¿no? Palacio de Hierro, C&A. Y a la medida que te alejas, te vas a topar otro estilo de marcas, ¿no? Y pueden irse así, ¿no? Paseando, paseando, paseando. Y aquí se van a topar, por ejemplo, uno de los primeros tianguis que no hubieran visto más atrás. Y en la medida que tú te internas en Ciudad de México y te sales de lo que es más comercial, ¿no? Vas a empezar a encontrar otra serie de servicios, pero más o menos se mantiene el nivel de las calles, el nivel de todo, ¿no? Aquí ya empezó a cambiar un poco el barrio, creo que sí se notó, ¿no? Continúas, continúas, continúas y continúas, y aquí ya cambió mucho más las condiciones del lugar, y te sigues adentrando, y es una calle, ¿no? O sea, aquí hasta aquí tope pared, y aquí ya las condiciones son diferenciadas. O sea, esto no lo verías en elementos más céntricos de la ciudad. Este es un estacionamiento. Y pueden hacer este ejercicio en la ciudad que ustedes quieran, y definitivamente hay niveles de marginación, unos más, unos menos, ¿no? Ciudad de México es de los de menos, pero sí se va notando a fuerzas zonas que empiezan a carecer de ciertos servicios, ¿no? Y si te sigues, y te sigues, y te sigues, y te sigues, y te sigues, vuelves a salir a otra zona donde empiezan a mejorar otra vez las condiciones. Y esto es a lo que yo me refería de los nodos poblacionales en Ciudad de México. Van dependiendo de la ubicación de los mapas. O sea, aquí ya empezamos, esta es la parte ejecutiva, ¿no? San Lázaro, todo eso. Va a mejorar, te vuelves a alejar, va a empeorar. Te acercas a otra cosa como puede ser por ejemplo el zoológico, va a mejorar, te alejas, va a empeorar, te acercas a otra cosa como el aeropuerto, mejora un poco. O sea, eso le pasa a estas grandes ciudades, que su marginación está en nodos segregados o segregados al interior de la propia ciudad. Pero sí está, sí es presente. ¿Algo más? No, va, dejémoslo aquí. Mañana no los veo el jueves, ¿va? Terminamos con las problemáticas y comenzamos con política pública, que serían como nuestros últimos temas. Sí, profe. Sí, profe, está bien.